Dicen los economistas que la economía es tan antigua como la humanidad. Desde que los primeros seres humanos comenzaron a tomar cosas de la naturaleza para transformarlos y utilizarlos a su beneficio, ya estaban desarrollando una actividad económica. Hoy, para entender este fenómeno en nuestras vidas, en Fish Cátedra nos acompaña el economista Osman Blanco Pacheco, docente de la Facultad Integral del Chaco. Licenciado, para los que somos ignorantes en economía, ¿qué es la economía? La economía es la ciencia de la riqueza, decían los primeros, pero después también que escribe Economía para ignorantes en economía dice, pero también es la ciencia de la pobreza. La economía es una ciencia social que está encargada de administrar los recursos escasos, trabajo, capital, tierra, dicen, los recursos naturales, y la capacidad de administrar esos recursos orientadas a un fin específico, ¿no? Entonces la economía se encarga de ver lo que es producción, distribución y consumo. No es como muchos creen que la economía es finanzas, digamos, ¿no? La finanza es una partecita de la economía, o que la economía es sinónimo de hacer plata. La economía es como es ciencia social, entonces está encargada de administrar estos recursos que la naturaleza nos da, que siempre son limitados, que siempre son escasos, y con excepción de repente del aire, aunque por ahora contaminado, pero es el único bien libre que hay en este momento, ¿no? Los demás, o el agua que serpentea por los ríos sin que intervenga la mano del hombre. Entonces quiere decir que la economía juega un papel importante en todos los espacios de nuestra vida, ¿no? Desde el mismo momento del nacimiento de la humanidad, dice, o desde el momento en que comimos la manzana, cuando se dice que para conseguir los alimentos hay que trabajar, desde ese mismo momento pues empieza la actividad económica, ¿no? Ya, porque es el trabajo el que genera valor económico a los bienes, y el producir los bienes pues tiene relación, o el demandar, el necesitar bienes para satisfacer las necesidades de las personas, que son crecientes cada vez uno necesita satisfacer más y de mejor forma sus necesidades, pues entonces siempre ha existido la economía. ¿Y la educación, qué papel juega en la economía? La educación es un bien económico. Hay una discusión en este momento en que si es bien o si es servicio, porque la diferenciación que se hace de los productos en economía es entre bienes y servicios. Los servicios generalmente asociados a las actividades que genera el Estado son los gratuitos, o que aparentemente son gratuitos, aunque para la sociedad tienen un precio. O sea, el usar calles, el usar carreteras, el usar espacios públicos, plazas, jardines. Entonces eso, mientras no nos cobren una entrada, es un bien libre, digamos, ¿no? Pero el servicio de la educación, si no le cuesta directamente en la educación fiscal, de repente no me cuesta a mí, si yo estudio en educación fiscal, pero le cuesta a la sociedad, le cuesta a los que generan los impuestos, a los que generan los ingresos para el Estado. Entonces, los niveles de formación, los niveles de capacidad, dice que también contribuyen mucho a incrementar la productividad. La productividad es una de las que genera mayores espacios de competitividad. Nosotros, por ejemplo, en el mundo, entre 139 países que mide la Organización Mundial
de economía entre 138 que midió el año 2019, nosotros aparecemos en el puesto número 107 de productividad o de competitividad. No somos competitivos. Nosotros ocupamos el puesto 155 o 156 entre 190 estados en cuanto a oportunidad de comercio. O sea que la gente no viene a Bolivia porque hay posibilidades de hacer negocio. Desde 190 estamos en el 155. Entonces, debemos formarnos, pero formarnos no solamente en la posibilidad de producir o de ser parte de un proceso productivo, sino que fundamentalmente el problema es de valores, crisis de valores, ¿no es cierto? Nosotros, después de Venezuela, somos el país que estamos en nivel de corrupción a nivel latinoamericano. Para el 2017, solo Venezuela estaba después de nosotros. Para el 2020 no se mide, digamos, por los problemas aparentemente de la pandemia, no se ha hecho la medición en los 138 países que se acostumbra a hacer, solamente se ha hecho en 60, digamos, ¿no? Y ahí no aparece Bolivia, ¿no? O sea, y antes no aparecía Venezuela porque las estadísticas de Bolivia y de Venezuela ya no eran confiables, ¿no? Entonces, nosotros no somos productivos porque somos corruptos. No es porque somos educados, tenemos un menor nivel de porque tenemos educación. Mala formación, y como cuando vamos a otros países somos productivos. Y en otros países, cuando vamos a trabajar, dice que tenemos capacidad de generarnos riqueza y de mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces ¿no es cierto de que un mejor sistema educativo mejora la productividad y por ende mejora la economía del pueblo? Claro que también eso contribuye, ¿verdad? Pero mientras seamos corruptos no va a haber sistema de educación o nivel de formación que garantice que vamos a ser productivos, porque nos vamos a robar la mitad de la materia prima o no vamos a trabajar, vamos a sentarnos, vamos a esperar que el proceso de producción, digamos, marche solo, sin nuestra intervención, mejor. Entonces, estos son algunos, son grandes problemas, yo digo. No solamente es el problema de educación, es el problema de inversión. Nosotros tenemos... Y no es solo problema de Bolivia. No es solo problema de Bolivia, pero como decía, nosotros pues a nivel mundial en seguridad jurídica parece que estamos después del 150. En credibilidad en el sistema judicial, no hay credibilidad de nosotros en el sistema judicial. Lo que se oye en la calle y lo miden organismos internacionales es cierto, digamos. ¿Y eso influye en la economía? Influye en la economía. La economía, pues, pues la economía fue un desprendimiento del derecho, ¿no es cierto? Y el derecho fue un desprendimiento de la filosofía. Entonces, si todo acto del ser humano tiene que ver o tiene relación con lo económico, yo digo que la gente no se pelea finalmente cuando se le acaba el amor. En las leyes se pelea porque hay bienes que repartir y hay que pagar pensión a los chicos. Entonces, el problema económico es en otros países. Suiza parece que entre ellos el primer año todos estudian filosofía y economía, y después ya van a estudiar medicina, derecho, ingeniería, cualquier área. A propósito de las carreras que se estudian, hay estudios que indican de que los países que forman más ingenieros que otras ramas del saber, como abogados o de las ciencias sociales, son países con mayor productividad. ¿Qué piensa usted? Porque los ocupan a sus ingenieros. En Bolivia no se ocupa ingenieros, no se ocupa economistas, se ocupa políticos o politiqueros o a los más corruptos. No porque no hayan ingenieros. El problema fundamental de nuestro país es ese.
O sea, podemos encontrar miles de ingenieros nosotros en Camiri que no tienen trabajo, que no se les da oportunidad. Yo le digo a mis alumnos de economía, les digo, lamentablemente nosotros estudiamos para ser defensor del consumidor porque aprendemos economía, y el defensor del consumidor es el que está más cerca al alcalde en la campaña, y no necesariamente es alguien que ha entrado y ha estudiado un semestre de economía. O sea, la universidad de repente tiene muchas falencias. Tenemos falencias en la formación de repente también, pero el gran problema es que esto que tiene limitaciones y formamos no lo ocupamos. Y en relación a la economía de Camiri, del municipio de Camiri, ¿cómo cree usted que está? Estamos peor, pues, ¿no? Y yo siempre digo porque nuestros pueblos petroleros han creído de que la solución a sus problemas económicos está en la construcción de un monumento al poro. Y sabemos que el poro es solo para descansar, entonces nos quedamos descansando todo el día, tomando poro de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y hemos hecho otro monumento al caballo, al lazo, al sombrero, y después de haber construido los monumentos nos hemos quedado sin trabajo. Y no hemos invertido en medios de producción. No invertimos cambiamos las losetas por asfalto rígido o por asfalto flexible, como están peleando en Santa Cruz. De repente nunca se entendió, ¿no es cierto?, el proceso de la participación popular. Quienes asumieron los gobiernos municipales desde entonces se convirtieron en los jardineros de los pueblos y no se acordaron que pues un bonito jardín necesita de gente. Entonces, como no estamos generando... Como no hay trabajo, la gente se va. La gente se va y quedan los jardines bonitos para que los ricos de la ciudad vengan a chupar los fines de semana donde nosotros. ¿Y qué cree usted que se debe hacer frente a ese diagnóstico que hace desde el punto de vista de su profesión de economista? Que algún día, digamos, los municipios entiendan que primero deben garantizar las fuentes de empleo para su población y después deben adornar la ciudad. O sea, ¿por qué no nos preocupamos en este momento nosotros, en vez de gastar $100,000 en el monumento a ¿cómo se llama? A Membiray. A Membiray, pues los gastábamos en poner una industria. Y cuando algún día tengamos ganancias, pues con esa plata podemos construir o podemos ir al fuerte de Membiray, ¿no? Entonces, hay que priorizar las cosas. No tienen, o sea, los municipios no tienen un departamento de planificación, y si lo tienen lo hacen simplemente por moda, ¿no? No planifican nada. Y si planifican, los que priorizan el uso de los recursos, los destinan a los proyectos cortacinta. El 12 de julio debo entregar yo obras porque si no van a decir que no estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asfaltar una cuadra, voy a empedrar una cuadra, no sé. Entonces, es cierto que la construcción en épocas de crisis es una de los sectores que genera empleo más rápido, ¿sí? Y con eso podemos solucionar en parte los problemas. Yo por eso siempre a los alcaldes les decía antes, oye, pero no asfaltes, poner loseta. Y ellos me decían, pero es que se golpean, pero golpéate un ratito. Dice que para botar los cálculos de los riñones también sirve la vibración. Entonces, mientras una empresa viene desde Santa Cruz con una hormigonera y en 2 horas me vacía 1,000 metros cuadrados, yo genero empleo para 20 personas durante un mes, haciendo losetas y colocando las losetas. Pero genero 20 empleos directos y al menos otros 10 indirectos quienes van a procesar la grava, transportarla, etcétera.